Hola, muy buen día. Bienvenido una vez más a otro episodio del podcast Cuerpo y Mente. Mi nombre es Rubén. Y yo soy Lorena. Y pues el día de hoy vamos a tener en este tercer episodio un tema muy especial que creo que les puede llamar la atención a todos. Y pues bueno, coméntanos, Lorena. Bueno, no sé si ustedes recuerden el tema que nosotros tratamos la semana pasada, que fue sobre autoestima. Entonces, este mes tenemos todos los temas como hilados. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que es el autoperdón. Es un tema también súper importante, entra en lo que es el concepto de autoconocimiento y luego autoestima, y creo que también es uno de los procesos más difíciles de hacer, porque la mayoría de las veces nosotros pues siempre estamos así como que castigándonos, ¿no? Por algo que hicimos. Esto del autoperdón tiene que ver obviamente con el pasado. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy, en qué área yo estoy castigándome y por qué? Entonces, ese concepto de autoperdón tiene que ver con, pues, dar una tregua, tal vez, de decir, ya no más ese sufrimiento y dejarlo, liberarlo, que eso es lo más importante, ¿no? Entonces, a ver, Mari, cuéntame un poquito de qué haces tú en ese proceso de autoperdón, si lo has vivido en algún momento, si lo has iniciado o trabajado. Pues yo sí lo he trabajado, en algún momento lo trabajé. Pienso que en algún momento, cuando yo me empecé a dar cuenta de patrones familiares que yo tenía y que seguía y que quizás no era lo que yo quería o quizás no estaban tan correctos, que eso no quiere decir que le quite mérito a la educación de mis padres, obviamente no, pero si en algún momento vi que eso no me estaba haciendo bien a mí. Entonces fue cuando yo decidí continuar y formar qué patrones quería yo formar, qué cosas sí quería formar yo, qué cosas sí quería seguir y qué cosas no. Y creé como mi propia ética personal de lo que yo quiero, hacia dónde voy, y también tuve que perdonar esas partes de decir esto ya lo vi de esta forma y quizás no fue lo correcto, y a lo mejor con esto me estaba dañando sin saberlo y yo lo seguía haciendo. O sea, a veces como que era mi propio enemigo. Entonces dije, tengo que perdonarme, tengo que entender que ya lo veo de forma diferente, como en ese despertar, ya lo veo de forma diferente, y pues me pido perdón por esas veces que seguí estos patrones y quizás no me podían ayudar, de las veces que cuando hablamos de la autoimagen, pues de las veces que no amamos nuestro cuerpo, de decir, me perdono por las veces que no amé mi cuerpo, me perdono por las veces que no confié en mí, me perdono por las veces que confié más en mí, o una sobrevaloración en mí, o toda esta situación, ¿no? Pero yo pienso que el perdón va desde una compasión hacia uno mismo, pero también va muy lado de la mano de si es una culpa, si es una responsabilidad, qué cosas tenemos que sí perdonarnos, qué cosas no tenemos que perdonarnos, porque a veces podemos creer que en alguna situación nosotros tenemos la culpa, cuando a lo mejor la responsabilidad más bien es de otra persona, o pues también, pues es que es un proceso parece fácil, pero también puede ser complejo en algunas personas el autoperdón, porque en algún momento está el ego que en algún momento nos dice, es que esto soy y soy lo mejor, y cómo voy a reconocer que tengo un error en mí. O sea, es un duelo para el ego, es un problema para el ego, el saber que la regamos, el saber que cometimos un error y que tenemos que enmendarlo o tenemos que soltarlo. Claro, es verdad. Y esto tiene que ver mucho con, como tú lo mencionabas, con la cultura, ¿no? Con lo que tú viviste desde pequeñito, con lo que tú ya traes. Y con los patrones a los que estamos acostumbrados socialmente hablando. Porque sí es complicado. Muchas veces, si nosotros no, creo yo que si nosotros no hacemos ese proceso, si no iniciamos ese proceso de autoconocimiento, no detectamos tampoco
qué es lo que tengo yo que soltar, qué es lo que tengo que dejar ir y qué es lo que aún es necesario que yo continúe como reteniendo para ir trabajando, ¿no? Porque de alguna forma nos ayuda. Identificar esa parte de realmente eso me está haciendo daño y lo tengo que soltar. Pero fíjate que aquí hay algo muy importante. En ese proceso todo de autoconocimiento, en el que nosotros identifiquemos qué es lo que yo tengo que perdonarme, o sea, soltar, es difícil porque en aquel momento, vamos a hablar del pasado, por ejemplo. Si yo ahorita estoy con 30 años, por ejemplo, en la época que yo me condeno a lo que no estoy queriendo soltar, ¿sí? A lo que me estoy castigando constantemente, yo tenía, no sé, 23 años, por ejemplo, ¿no? Y en aquella época yo era una persona diferente a lo que soy hoy. Entonces yo pensaba, actuaba, sentía diferente, hasta porque inclusive el mismo ciclo vital te va llevando a la madurez, lo que hace que tú, pues ciertos comportamientos no los repitas. Entonces, yo tengo que entender también que en aquel momento que yo hice determinada cosa, pues yo estaba en otra etapa de mi vida, ¿no? En otro contexto también. Entonces, eso es importante que nosotros identifiquemos para que se inicie el proceso de perdón, de auto-perdón. Pues yo pienso que esto es muy importante cuando se tienen que sanar cosas, pues quizá del pasado, ¿no? Que en algún momento errores que cometimos en el pasado, cuestiones de culpa, porque yo siempre he dicho la culpa no nos lleva a nada, nos enjuicia, nos autoexigimos, nos decimos es que si hubiera hecho esto, es que si hubiera hecho lo otro, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué dejé de hacer esto? O ¿por qué no puedo hacer esto? O ¿por qué sí puedo de más? O ¿qué estoy haciendo? Pero en algún momento cuando tomo esa responsabilidad, o sea, en algún momento de decir, me hago responsable de lo que hice y de lo que no hice, de lo que dejé de hacer, de lo que dije, de lo que hago y también de lo que pienso, ¿no? Sí, claro. Entonces, pienso que sí es muy importante porque en algún momento podemos estar como fijados en alguna de nuestras etapas, en alguna situación que permitimos, o en algún momento decir, ¿por qué permití que en ese tiempo me sucediera esta situación? ¿O por qué permití hacerme esto a mí mismo? ¿O hacer que yo hiciera esto a otras personas? O sea, ¿por qué? Pero como tú dices, o sea, en ese momento era otra situación diferente, en otra etapa diferente, con conocimientos diferentes, con herramientas diferentes, y a veces como que tener que hacer las paces con esa versión antigua de ti. Ajá. Y decir, bueno, hiciste lo que pudiste con lo que tenías, tal vez esto lo desconocías, pero no sabías, o eras muy inocente, o no dimensionabas la situación, o no dimensionabas las consecuencias, pero también hacerte responsable y decir, pero lo hice, o sea, con herramientas o sin herramientas, cometí el error y pues era lo que tenía. Sí, exactamente. Nos gustaría, amigos, que ustedes nos comentaran qué es lo que ustedes, de qué forma ustedes han trabajado esas cositas que en un determinado momento ya no les está haciendo feliz, o que se dieron cuenta de que se equivocaron, ¿no? Y que reconocieron que estaban siendo demasiado castigadores con ustedes mismos. Entonces, ¿qué hicieron para cambiar eso, esa experiencia, y cuál fue el resultado? Cuéntenos ahí. Y quiero también aprovechar, Manny, y saludar a una amiga muy querida que te comentaba un poco más temprano, ¿no? Gracias a Dios pues tenemos los amigos que nos apoyan en este nuevo proyecto, porque al inicio todo proyecto tiene sus dificultades, ¿no? Entonces esta amiga nos ha acompañado desde el proyecto, cuando estaba así, antes de salir. Ella estaba siempre mandándome mensajitos y diciéndome así, cuando ya esté, me mandas el enlace y todo para compartirlo acá y tal. Ella vive en Europa, actualmente vive en Francia, pero nos acompaña todos los viernes.
Karina, un abrazo para ti, un beso, muchísimas gracias por apoyarnos, por seguirnos y por tus comentarios. Es importante para nosotros esa retroalimentación, ¿no? Un abrazo hasta donde estés, para ti, para tu familia. Te recuerdo con mucho cariño. Ella fue mi alumna de portugués, entonces yo la conocí en ese proceso y ahorita pues ya estamos ahí, ¿no? Acompañándola. Y también quiero mandarle un beso muy grande, a pesar de que esos episodios, ese podcast lo hicimos inicialmente en español, pero esta semana yo tuve un contacto con mis amigas de la universidad de allá de Brasil, tuvimos una llamada y les contaba de ese proyecto. Entonces digo, ustedes no entienden cuando yo estoy hablando ese tipo de temas y todo, pero síganme, y si tenemos oportunidad de hacer un día alguno en portugués también, les mando un beso, meus anjos queridos, um beijo para vocês. Vocês não sabem a saudade que eu tenho, né? Mas estão no meu coração, viu? Y bueno, que nos están viendo también. No entendí nada, pero saludos. Son unas amigas muy, muy queridas, así que hacen parte de mi vida, de toda la construcción que yo tuve allá en Brasil. Y fue muy genial verlas ahora esta semana. Bueno, ya. Pasando los saludos, vamos a... perdón. Y voy a mandar otro saludo también muy especial a una persona también muy, muy, muy querida, que me ha estado apoyando también en este nuevo proyecto, dándome tips, críticas constructivas. También un súper abrazo, Connie, te mando un beso hasta donde estés, querida. Y pues aquí estamos ya, corrigiendo algunas cositas, ¿no? por tu dirección, ¿vale? Pero bueno, continuando ahora sí con el hilo. Pues bueno, regresando al tema del autoperdón, yo creo que sí es muy necesario en algún momento no retroceder, pero para fijarnos, sino como ver al pasado y ver qué cosas no nos gustaron y sobre esas experiencias aprender, ¿no? En algún momento cuando cometemos algún error en la vida, vivimos en una sociedad que tal vez es, sí, toda acción tiene una consecuencia, pero normalmente esa consecuencia se ve como mala. Sí. Es decir, ok, tú tomaste esta decisión y por lo tanto la consecuencia es mala y por eso estás viviendo la situación que te está tocando. Por eso estás sufriendo. Por eso estás sufriendo. Sí. Y era lo que te tocaba, porque tú lo decidiste por tomar una mala decisión. Pero si en cambio lo vemos de, sí, a lo mejor tomé una mala decisión, pero puedo enmendarlo, o puedo aprender de esa experiencia, o qué cosas puedo hacer para no estar viviendo esto como un castigo. Sí. O sea, verlo no tanto como un castigo, sino, ok, asimilar lo que está pasando, tomar la responsabilidad que me toque a mí, con lo que puedo, con lo que tengo, con lo que sé, con lo que pienso y todo eso, con lo que está en mi capacidad, y decir, ¿y qué otra responsabilidad le toca a otra persona? Y yo con lo que me toca y con lo que puedo, ¿qué solución puedo dar? Claro. Fíjate que eso que comentas, Mari, es muy interesante también, porque nosotros tenemos esa tendencia, ¿no? Socialmente hablando, es cultural también. O sea, nosotros tenemos ese concepto de que cuando nosotros experienciamos alguna cosa que cuando la elegimos no fue tan positiva, tenemos que sufrir las consecuencias, ¿no? O sea, de que pues ahora me aguanto. Es así, pues ahora para que se me quite, ¿no? Como decimos. Pero no es así. Si nosotros tomamos esa experiencia, más bien esa consecuencia que es negativa, que está siendo negativa en aquel momento, también nos aporta, o sea, también nos ayuda, y no tenemos esa costumbre de hacerlo así, ¿no? Generalmente siempre nos culpamos y es negativo, 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 siendo que lo negativo se transforma en positivo cuando lo vemos desde esa perspectiva. Sí, o sea, desde ese punto de vista, yo sí sufrí. No fue tan bueno o no es tan bueno lo que yo estoy pasando, pero me sirve, siempre, ¿no? Yo creo que también aquí está la frase que la escuchamos en el diplomado de
y esto también va a pasar. Sí. O sea, de decir, estoy viviendo esto, pero esto también va a pasar. Y como que tener esta... Pues es que también cuando confías en ti, de la autoconfianza, tú dices, tengo la capacidad de salir adelante de esta situación. Claro, que va a ser un proceso, que vas a vivir a lo mejor un duelo en ciertas situaciones, o que tienes que acomodar ciertas situaciones, o sea, va a llevar su tiempo, el tiempo que necesite la persona, pero en algún momento decir, esto va a pasar y yo sé que en algún momento, si no tengo la capacidad, la voy a generar, sí. Porque en algún momento, en las situaciones difíciles, yo pienso que es cuando sale nuestra mayor capacidad de resolución, de tener las herramientas. En algún momento hay situaciones en las cuales nos ponemos como al límite y en algún momento lo resolvemos de alguna forma y eso puede funcionarnos, como también puede que no funcione, sí. Pero eso también nos pone a decir, tengo la capacidad. Y pues yo pienso que también es como un regalo. Yo pienso que también el perdón es un regalo donde tú, aparte después de perdonarte, yo pienso que algo que yo hago después de autoperdonarme es agradecerme por decir, ok, viviste una situación que no estuvo tan padre, lo sufriste de esta manera, no supiste qué hacer, o si supiste, quizás tomaste una mala decisión, o quizás no, o esa responsabilidad era mía, o no, era de la otra persona, pero ¿qué voy a hacer? Ya teniendo la respuesta, digo, ya la tengo, lo voy a vivir de esta forma, o si no se puede resolver, para otra experiencia futura que tenga, ya sé cómo manejarlo, o ya sé cuándo retirarme de este entorno, o de esta persona que no me va a sumar en mi vida. Entonces, me agradezco y digo, pues gracias porque estás aquí, o sea, conmigo, tú y yo. Ajá, volvemos al tema de nuestro primer episodio, ¿no? Que fue el autoconocimiento. Si nosotros partimos de ahí, que yo siempre dije y siempre digo, es la base de todo, es mucho más fácil, porque aprendemos a identificar, ¿no? Y el autoperdón es una parte importantísima, o sea, es esencial, porque si nosotros no acostumbramos a hacerlo, nos puede traer como consecuencia el estar siempre inconformes con nosotros, ¿no? Porque el hecho de que yo no libere o no me vaya la redundancia, no me perdone por aquello que hice o cómo actué o lo que dije, todo el tiempo la imagen que yo tengo de mí va a ser negativa, ¿cierto? Entonces, sí es un proceso que nosotros tenemos que iniciar, tenemos que hacer constantemente. Obvio, partiendo del principio de que si nosotros tenemos acciones buenas, positivas, las consecuencias pues también van a serlo así. Y si yo tengo actitudes negativas, las consecuencias también van a ser esas. Entonces, yo le daba un ejemplo cuando trabajo con los pequeños, de si yo siembro naranjas, ¿qué voy a cosechar? Naranjas, ¿sí? Yo no puedo cosechar fresas si yo planto peras, ¿correcto? Entonces, yo siempre voy a intentar con ese proceso de autoconocimiento ser siempre positivo y tener actitudes positivas. Si yo tengo ese tipo de actitudes positivas, pues las consecuencias no van a ser diferentes, ¿no? A veces salen de nuestra elección, o sea, no todo depende de nosotros, pero la mayor parte sí. Entonces es lo que yo elijo y lo que yo voy a recibir. Entonces, por ahí, partiendo desde ese punto, entonces hago elecciones mejores, ¿no? Siempre con ese mismo contexto. Sí, exactamente, porque por ejemplo hay situaciones que no podemos quizá enmendarlas en el momento. A lo mejor, por ejemplo, una situación pasada, o si estoy viviendo una situación en ese momento y puedo enmendarla y puedo autoperdonarme y buscar las herramientas para resolverlo,
lo hago. Pero también si es una situación pasada, también decir, bueno, esta situación, ¿quién la está cargando? Yo soy mucho de frases y una de las frases es, lo que cargas te pesa y lo que te pesa te hunde. Entonces a veces cargamos con culpas del pasado, situaciones que quizás ya no se pueden resolver exteriormente, pero sí interiormente, donde digo, es como una papelera que tenemos en nuestra cabeza, en nuestra psique, donde nosotros decidimos qué tiramos, qué sí nos hace funcional, qué sí nos sirve para nuestra vida y qué no nos sirve, y decir, esta culpa de hace 3 años, de cuando hice esto y esto, en otra etapa, con conocimientos diferentes, siendo una persona diferente, ya no necesito esto. Entonces, si ya no se puede resolver en el momento, pues entonces necesito sacarlo, necesito perdonarme y decir, ok, pues en ese momento no podías, ahora sí puedes. Y te perdonas, pero agradeces que ahora sí tienes las herramientas. Y que ahora ya creciste y que esa experiencia te ayudó a entender y a aprender y decir, esto no me sirve y ya no lo quiero cargar, porque si lo cargo me va a pesar y si me pesa me voy a hundir. Claro, sí, es verdad. Ay, volvemos al mismo tema, ¿no? Al autoconocimiento. Si yo identifico cómo me estoy sintiendo en este momento y si tiene que ver ese sentimiento con mi pasado, el pasado generalmente nosotros no lo cambiamos, o sea, no lo podemos cambiar. Cambia a partir de lo que yo decido y elijo de este momento, ¿no? Pero el pasado pisado, o sea, ya no. Esa es una frase también que aprendí allá con mis amigos de Roger. El pasado pisado, el presente de frente y el futuro seguro, ¿no? Exacto. Entonces, no hay cómo hacer nada por aquello que ya pasó. Es también una cosa que nosotros lo tenemos que tener muy presente, porque es imposible que tú regreses y consigas cambiar algo. Así, nulo, totalmente. Pero es que yo pienso que sí hay situaciones, por ejemplo, algo que yo veía el Día del Niño, un ejemplo, es que se festeja el Día del Niño y muchas personas todavía en su adultez recuerdan su infancia con tanta alegría, pero hay otras que no lo recuerdan con tanta alegría, y algo que yo hago todos los años, quizá a lo mejor no es por ser negativo, pero también siempre digo, feliz Día del Niño a todos ellos que también sufrieron en su infancia, feliz Día del Niño a aquellos que vivieron violencia, que les robaron su inocencia, que vivieron situaciones traumáticas en su infancia, y que para ellos recordar el Día del Niño es muy fuerte, es doloroso, pero también de eso aprendieron y en algún momento crecieron. Hablando una vez con un amigo me decía, si tú pudieras viajar al pasado, ¿qué cambiarías? Y sí, hay cosas que quizás me arrepiento en mi vida, pero viéndolas bien, de todo eso aprendí. Un ejemplo, si no le hubiera quitado las rueditas a mi bici, no me hubiera caído. Pero si no me hubiera caído, no hubiera aprendido no pasó nada. O sea, me caí, me raspé, pero no pasó nada. Y de ahí ya no me dio miedo subirme y ya sin rueditas anduve en la bici. Pero sí decir, esa experiencia me ayudó, a lo mejor no fue buena porque me raspé, pero en algún momento de eso aprendí. O sea, de eso aprendí. Cuando hablamos también de toda esta cuestión de culpa y todo esto, también hablamos como de un sufrimiento. Y del sufrimiento también podemos aprender. ¿Por qué? En esta situación de el aprendizaje que me puede dejar. Y las mayores sensaciones de alivio que puede tener la gente o de placer es después del dolor. Cuando una persona está en la cárcel y sufre por estar encerrada, el momento se priva tanto a la persona en una situación a lo mejor muy atosigante, que en algún momento cuando se libera es tan gratificante. Como cuando vamos al baño y nos anda y estamos sufriendo
pero cuando llegamos es un alivio de... Y sí, o sea, porque en algún momento después del sufrimiento, después de tanto como encierro, después de tanto pues sufrimiento, en algún momento el experimentar una situación liberadora de autoperdón es muy satisfactoria también, donde en algún momento estás tan atrapado en tu pensamiento, en esa culpa, pero en algún momento el estar tan así como cuando tienes una piedra en el zapato y te duele, sí, pero después la quitas de un momento a otro y te sientes más aliviado. ¿Cómo te sientes más leve? Ajá, y eso también pasa con el autoperdón, cuando sí, tú sufres por esta culpa, sufres por esta responsabilidad, sufres por cosas que pudiste hacer, que no pudiste hacer, o por qué no lo hiciste de esta forma, pero después cuando te liberas de esa culpa y te perdonas y dices, bueno, pues no podía hacerlo de otra forma, porque no tenía los conocimientos, y cuando te liberas después de ese sufrimiento es una sensación tan aliviante. Es verdad. A ver, Moni, cuéntame algo, si te ha pasado algo a ti, así una experiencia personal, donde tú hayas aplicado eso del autoperdón, y cómo te sentiste. Pues yo pienso que ha sido muchas. Una de ellas, pues socialmente se dice que pues nos ponen una cultura física de autoimagen, de el hombre tiene que ser muy musculoso, la mujer muy delgada, no es bueno esos estereotipos, pero en algún momento es como que lo que en algún momento se espera. Y en algún momento para mí sí fue, por ejemplo en la prepa, que yo veía que todos mis compañeros del salón estaban de que, pues en la hormona, ¿verdad? En la prepa de hay que entrar al gym, que para gustarnos, pero también gustar a los demás, y todo ese rollo. Yo me sentí presionado a empezar a hacer ejercicio, pero no estaba mal, o sea, no tenía obesidad, y yo decía, es que estoy bien. Pero todos eran de, es que yo voy al gimnasio, ¿por qué no vas? ¿Y era por qué tú no? Lo que el otro te aceptara. Pero y en algún momento empecé a hacer, y se empezó a notar el cambio un poquito, o sea, no mucho, pero en algún momento yo dije, es que no quiero, porque como estoy bien. ¿Tú te estabas sintiendo bien? Pero los demás me veían con una percepción diferente, y era de, no, es que tienes que ser musculoso y todo esto, y yo era así como que, es que yo no quiero ser musculoso. Ajá. Yo no me imagino siendo musculoso. Entonces, fue también perdonarme y decir, me perdono por que me quise exigir en mi cuerpo por algunas otras personas, pero me perdono por haber permitido que esos pensamientos de otras personas o las ideas de otras personas se llegaron a meter en mí, para yo poner en duda de, ¿me gusta mi cuerpo? ¿No me gusta? ¿Me amo? ¿No me amo mi cuerpo? Si quiero verme musculoso, no quiero verme musculoso, si quiero, no quiero. Pero en algún momento dije, me perdono, o sea, lo permití también, dije, soy responsable de que yo lo permití, sí, pero también soy responsable de que lo paré. Y que dije, aquí no, estoy bien así. Puse mi límite. Y también dije, pues me pido perdón por haber dejado que eso me influenciara y que me hiciera dudar de mi autoimagen. Ya. Y después que tú te perdonas, ¿qué pasa? Pues teniendo ese autoconocimiento y esa autoconfianza y esa autoseguridad, en algún momento sí había momentos donde era de, oye, el ejercicio y ve cómo se puso tu compañero de fuerte y todo eso. Y yo pues simplemente decía, qué bien, por él, yo así estoy bien. O sea, como que en algún momento el dimensionar que yo quiero en este momento me permitió que esa situación no me volviera como a involucrar o no me pusiera en duda, sino dije, yo confío en mí y yo así estoy bien y así me amo y así quiero continuar. Entonces, si esa persona quiere ser fuerte y musculosa, ella. Okay. Y si a esa persona le funciona, perfecto. A mí no me funciona y eso yo no quiero. Fíjate, y son cosas que generalmente, a veces cuando las analizamos, podríamos pensar, pues eso no tiene importancia.
O sea, es una cosa muy cotidiana, ¿no? Del día a día. ¿Por qué voy a hacer ese proceso de auto-perdón con eso? Si es algo que no es relevante, podríamos decir. Pero es cuando paramos y analizamos, vemos que sí que sí hizo algún cambio, que sí tuvo alguna repercusión en mi vida, ¿no? Entonces yo empiezo a hacer ese cambio, ese proceso y me siento mejor. Tú comentabas eso y yo me acuerdo que me hiciste recordar que en la época de la universidad yo también tuve un proceso así. Siempre he sido muy exigente conmigo, entonces... Ya somos dos. No le pasa a todos los psicólogos, ¿no? Pero haz de cuenta que cuando yo estaba al final de la carrera, viene la parte de la tesis, ¿no? Entonces, en mi curso lo teníamos que hacer de dos, ¿cómo se dice? ¿En parejas? En parejas, de dupla. Lo teníamos que hacer. Entonces, el tema que yo había escogido no fue del agrado de ninguno de mis colegas. Entonces, yo pedí permiso a la coordinación para hacerlo sola. Dije, pues va a ser mucho mejor. Y empiezo ese proceso, ¿no? Me exigía tanto que nunca era suficiente. Lo que yo escribía era una tesis, yo la escribí en 5 capítulos y escribía uno, ¿no? Lo terminaba y dije, ahora sí ya está listo. Cuando lo volvía a leer, yo dije, no, o sea, tengo que cambiar. Entonces cambiaba a veces el primer parágrafo, pero eso me daba pie después a tener que cambiar los siguientes, porque ya no encajaba y acababa que lo cambiaba, entonces era una cosa de nunca acabar, ¿sí? Ahí, al final, o sea, sí resultó positivo, pero en ese proceso yo hice eso del autoperdón, ¿sabes? O sea, sí, o sea, te exiges demasiado, reconozco que en aquel momento, aunque haya sido 1 mes, 2 meses, 3 antes, no necesitas hacer un pasado muy lejano, y que eso estaba interfiriendo en mi presente. Entonces haces ese proceso, o sea, ok, te perdonas por lo que hiciste, cómo lo hiciste, y liberas. Y de aquí para adelante lo haces diferente, ¿no? Pero sí duele. Duele el confrontarte con eso y el aceptar que tienes un error y que tienes un defecto. O sea, un defecto en el sentido de no es una virtud, ¿no? Como dije, golpear en el ego. Golpear el ego de cómo puede ser posible que si yo confío tanto en mí, ahora no pude. Ajá. ¿Cómo confío tanto en mí? Y no de resultado y luego equivocado, ¿no? Ajá. Es decir, que... Pero sí. Totalmente. Es verdad. Pero sí, yo pienso que hay muchas cosas por las que nos podemos perdonar y también muchas cosas que podemos liberar en ese autoperdón, ¿no? En algún momento, el perdonarnos por las veces que no amamos nuestro cuerpo, en las veces que nos menospreciamos, en las veces en las que, pues también hay personas que he escuchado que todo el tiempo nos les cae algo y es de, ay, estoy bien pendejo, perdón por la palabra, ay, estoy bien menso, o ay, estoy bien tonto, o todo el tiempo están disculpando de, ay, perdón, ay, te rocé con la pierna, ay, perdón, se me cayó, ay, perdón. En algún momento, esa es una parte de culpa, de sentirnos culpables por todo lo que pasa y todo lo que podemos generar a nuestro alrededor, pero también decir, no pasa nada, si se me cae un vaso de agua, se limpia, no me voy a sentir la peor persona, no soy la peor persona porque se me cae un vaso de agua, a lo mejor sí fui torpe, pero no va a volver a pasar, para la próxima tengo cuidado, ¿no? Pero cuando hablo de esta parte de no agarrarlo como culpa, sino como responsabilidad, no me refiero a yo soy culpable, o sea, porque es que yo soy responsable. O sea, yo lo permití, soy responsable, y ahora por esa responsabilidad me voy a culpar por ser responsable de eso. O sea, no, si una responsabilidad de decir, yo
tomo mi responsabilidad, entiendo que en esa situación era diferente, que estaba en un contexto diferente, en otro entorno diferente, en otra etapa diferente quizá, y a lo mejor en ese momento di lo que tenía con lo que podía. Ahorita a lo mejor tengo otras cosas más y puedo más, pero en ese momento no podía. Y para lo que tenía, creo que sí estuvo bien lo que hice. O a lo mejor no estuvo bien, pero era lo que tenía. Exacto. Entonces, decir, me hago responsable y lo libero. O sea, no pasa nada. Es verdad, fíjate, ahorita que estás comentando eso, yo es que perdón, sí que a veces unas palabras como que se me olvidan. ¿De acuerdo? Me fui, o sea, me transporté, la encontré, me transporté a una paciente que yo tuve, era una mamá y tiene 3 hijas. Entonces ella se culpaba mucho, cuando llega conmigo a terapia, se culpaba mucho por la actitud que ella había tenido con la primera, que era la más grande. Obviamente, ella, la edad que tenía cuando tuvo su primera hija, para la edad que tenía cuando tuvo la tercera, y la madurez, o sea, el ciclo vital, todo es parte de, ¿no? E influencia de una forma diferente. Pero ella se culpaba mucho de porque es que yo no lo hice, es que yo debía de haber hecho así, porque dejé de hacer o porque, ¿sabes? Entonces, esa es una de las cosas muy comunes que nos pasa a nosotros, principalmente cuando nos volvemos papás. Tú también no sabes de eso, pero bueno. Pero aún así vivo en una sociedad, a eso también sí. Yo decía, una sociedad muy exigente. Sí. Donde en algún momento estaba el pensamiento de, si vas a ser enfermera, tienes que ser la enfermera número 1. Si vas a ser mamá, tienes que ser la mamá número 1. Si vas a ser hijo, tienes que ser el hijo número 1. Si vas a ser psicólogo, tienes que ser el psicólogo número 1. Y nos exige tanto cuando a lo mejor en el lugar 4 estamos muy cómodos y con lo que tenemos estamos tan a gusto, pero por esa exigencia, que se vuelve después una autoexigencia, de si quiero tener más, porque me dicen que lo que tengo es poco y a lo mejor con eso estoy bien, pero no, es que debo de hacer más. Sí. Entonces me autoexijo mucho y también ese pensamiento de tienes que dar el 100%, hay veces donde a lo mejor estamos en un 80% en nuestra vida, porque hay situaciones que influyen, a lo mejor no estamos al 100%. Y a veces la situación nos demanda dar el 100 y nos estresamos por no dar el 100, pero dices, bueno, ahorita puedo dar un 80 y lo doy. Y no me estreso por lo que no tengo, sino por lo que ahorita puedo dar en este momento y decir, esto es lo que hay, aunque no es conformismo, sino decir, esto es lo que hay. Hay que tener un poco de cuidado con eso, ¿no? Porque es un límite, más bien es una línea muy tenue que divide en la zona de confort, ¿no? Y el que tú estés todo el tiempo en una búsqueda de mejoría, ¿sí? Entonces, porque esa zona de confort es en el 80% estoy bien, no te exiges más, y nosotros siempre tenemos que buscar nuestra mejor versión, entonces siempre intentar lo mejor, ¿no? Y el exigirnos un poquito más, más allá de nuestras capacidades también es bueno, ¿sí? Pero sí hay que tener un poco de cuidado con eso. Yo, regresando un poquito al caso de mi paciente, lo que yo trabajaba con ella en terapia es precisamente eso. ¿Por qué continúas viviendo en tu pasado? Algo que no puedes cambiar. Ya ves, en el inglés tenemos esa palabrita que es el if, ¿no? El de si hubiera hecho eso, si hubiera actuado así, si lo hubiera intentado tal. Es como el consuelo de los tontos, podríamos decir, ¿no? Porque es una cosa que en el pasado ya no la podemos cambiar, pero siempre está como, es como ponerle el dedo en la heridita y decir, podrías haber hecho mejor, ¿no? Sí. Pero no hay cómo cambiarlo. Lo que nosotros tenemos que cambiar es a partir de ahora, y una vez que lo haces consciente, o sea, aquello donde tú te equivocaste y que no deberías de haberlo hecho, es ahí donde mejoramos. Pero autoperdonarnos
por aquello que hicimos o dejamos de hacer. Que bueno, también a veces para no querer ver nuestra responsabilidad, podemos culpar, porque puedo decir, sí, viví una situación traumática, pero fue por el entorno, fue por la persona, fue por lo demás, pero no por mí. O sea, también puede llegar al punto donde yo culpe a todo y no pueda avanzar por culpar a todo el entorno, la etapa que estaba viviendo, es que las hormonas, es que no esta etapa, es que en ese momento, es que todo eso. Pero justificarnos por decir, se cayó el vaso, pero es que porque hacen vasos de vidrio. O sea, ¿para qué hace la gente vasos de vidrio? O sea, si ya saben que yo soy media torpe, ¿para qué me dan un vaso de vidrio? Es que el problema es la gravedad, no soy yo. O sea, sí puedo justificarme, pero también tomar la responsabilidad de decir, ok, yo también influí. O sea, tener esta línea de, no todo es mi culpa, pero no todos los demás, sino también yo influyo. Sí. Porque también puede llegar al punto donde, al hacerte responsable, tú dices, no me hago responsable de todo, y ahora me siento más culpable por sentirme responsable de todo, o el extremo de decir, no me hago responsable y hago responsable a los demás de la situación. Sí, todo tiene que tener como un equilibrio, ¿no? O es todo mi culpa o nada, y no es así. Si nosotros tenemos una relación, ¿no?, de amistad, de trabajo, de compañerismo, si algo sale mal en esa relación, es... ¿Qué culpa Lorena? No sé qué. 50% tuyo y 50% mío. O sea, a cada uno lo que le toca, ¿no? Eso es muy común cuando nosotros vemos en terapia, por ejemplo, en una pareja. Está en el proceso de separación. Y la mujer cuando viene sola a terapia, porque pues la terapia de pareja no es siempre en todas las sesiones la pareja. Algunas veces es solamente él y otras veces es solamente ella y después se juntan, ¿sí? Pero ahí a veces en las sesiones individuales es cuando es que yo, o es que él o ella, ¿no? Entonces, no, espera, a ti la parte que te toca y a mí la parte que me toca, ¿no? Entonces es como se hace el todo. Y también hay partes que no le corresponden a ambos, como el contexto, la situación, el entorno. Factores externos. Exacto. Ajá. Que también hay que reconocerse. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? Al proceso de autoconocimiento, de autoaceptación, de autoperdón. Para tener una autoestima, pues... Pues sí, obviamente cuando hablo yo de esta cuestión de una sociedad exigente, de dar el 100%, de ser el número uno, también hablamos de una situación de autoestima, porque en algún momento... socialmente también se pone una vara de lo que tiene que ser éxito y eso también nos lleva a una exigencia muy alta donde es que cómo puedes estar a gusto siendo mujer y nomás siendo mamá, o sea, tienes que ser profesionista, o sea, porque ahora los tiempos cambiaron y ya tienes que aspirar a más. Sí, pero si tú estás en casa, ¿no? Sí, pero si tú con eso estás feliz y dices, esta es mi realización y yo me siento, y ese es mi concepto de éxito, de ser una ama de casa, ya si estoy bien, lo disfruto. Sí. O también puede haber una persona que diga, no, a mí el ser éxito, tener una vida exitosa, pues es tener una carrera, tener trabajo, pagarme cosas, o sea, cada una de las personas tiene un concepto diferente. Entonces hay que agarrar el que más te funciona a ti y a mí. Y decir, esto me funciona, con esto estoy bien, a lo mejor no soy el número 1, soy el número 4, pero si hay la posibilidad de ser el número 2, lo soy. Pero buscar una versión mejor de nosotros. Porque si en ese momento para ti el ser el número 4 es correcto, o sea, es saludablemente correcto, genial, ¿no? Y también, tampoco, pero que sea una parte de, con eso estoy bien, es funcional, pero sin llegar a la parte de conformismo, de decir, pues aquí me quedo, no tengo la capacidad. Pero cuando son situaciones del pasado, sí decir, a lo mejor ahorita estoy en el número 1, pero en este momento que viví esa situación estaba en el número 4. Y tengo que entender que en el número 4 hay diferentes tonalidades, factores.
y en ese momento era lo que había, y con lo que tenía hice lo que pude. Ahorita, siendo el número 1, puedo hacer otras cosas. Y con eso estoy bien. O si quiero estar en el número 2 y aquí estoy bien y no me siento presionado, me siento libre, no me presiono, vivo a lo que a mí me funciona, no daño a los demás ni me daño a mí mismo. Entonces yo pienso que está como muy bien, ¿no? O viceversa, ¿no? Que en determinada época de tu vida tú siempre fuiste el top. O sea, el número 1, el número 1, el número 1. Y después llega un momento de tu vida en que eso cambia. Exacto. Bajas un poco. ¿Por qué? Porque hubo factores externos o inclusive internos que hicieron que hubiera ese cambio. Pero ahí no te perdonas. O sea, continúas exigiéndote de la misma forma. Es que también hablamos de una parte de la adaptabilidad del ser humano. O sea, porque sí, en algún momento, por ejemplo, yo lo he visto en personas que tienen baja autoestima porque tenían sobrepeso y bajaron de peso, pero por dentro siguen teniendo a su persona el mismo que era antes. Sí, interiormente. Entonces en algún momento siguen como fijado en ese número 4 quizá que estaba, y le cuesta adaptarse al número 1 porque nunca fue el número 1, o el número 1 no le cuesta trabajo adaptarse al número 4, y si es como un proceso de decir qué está pasando que no me permite adaptar, pues a lo mejor puede ser el autoperdón que te hace falta. Exacto. Sí, abriendo un paréntesis aquí, es que o sea, uno va platicando de algo, tocas un tema y eso te lleva a otras cosas, ¿no? Solamente para que nuestros espectadores, nuestros amigos ahí del otro lado, sepan que el proceso de aceptación para un cambio que tiene que ver con el factor alimenticio, que Mali acaba de decir, el que yo no me acepto, por ejemplo, voy a someterme a una cirugía bariátrica, ¿sí? Entonces yo soy una persona obesa, voy a pasar por ese proceso. Antes, durante y después yo tengo que hacer acompañamiento psicológico y acompañamiento médico, porque sí es importante esa parte de yo me veo, o sea, exterior e interior, ¿no? O sea, yo me veo de una forma, pero me siento de otra. Solamente es un paréntesis para que, bueno, alguien que esté pasando por eso, es un motivo para ir a terapia. Pues yo pienso que cualquier tipo de cambio, porque cuando hablamos de una adaptabilidad hablamos también de un cambio, como por ejemplo en un embarazo. También sí. Es decir, antes, durante y después va a cambiar. Y es decir, hace 9 meses estaba en este tipo de vida y ahora estoy en este y no sé qué hacer porque no tengo las herramientas, y ahora no sé cómo lo puedo manejar y eso me estresa y empiezo a culpar a los demás, o me culpo de todo a mí y no puedo avanzar, pero a lo mejor me falta el autoperdón. Sí. O sea, en cualquier tipo de situación, como dices, o sea, de una persona que está en el nivel 1 y baja al 4, o de un 4 que estuviera en el 1. Sí, les voy a contar rapidito una serie que yo estaba viendo la semana pasada. Es una temporada solamente, es una serie italiana muy interesante, el tema es médico, ¿sí? Es un equipo de médicos que está en el área de urgencias. Entonces, el médico principal, que es del hospital, él tiene un incidente, llega un paciente que es el papá de un pacientecito que tuvo él y fallece, no lo pudieron salvar. Entonces llega el papá y le da un tiro en la cabeza, así, a quemarropa, ¿no? Y le deja secuelas en la parte izquierda frontal, ¿no? Entonces él está en coma. Cuando despierta, descubre que 12 años de la vida de él se habían ido. O sea, imagínate qué es eso cuando tú despiertas y dices, no, espérate, es que yo estoy en el año 2020, no. Yo regresé. Y en los 12 años que fue director de ese hospital, él los perdió. Él se regresa al día en que firme el contrato para ser director del hospital. Entonces, ahí
ahí entra todo, o sea, en ese personaje podríamos decir entra todo lo que nosotros hablamos ahora, ¿no? La adaptabilidad, el autoperdón, el autoconocimiento, el cambio, porque es drástico. La primera persona que él pide para ver cuando despierta es la esposa. Y para sorpresa de él, ya se había divorciado. Cuando la esposa llega, que también trabajaba en América y también trabajaba ahí en el hospital, lo ve y le dice, es que nosotros ya no somos casados. Hace 8 años nos separamos. Y él quiere ver a sus hijos pequeños. Su hija ya tiene 22. ¿Sabes? Entonces, o sea, todos esos cambios, y él en el transcurso de la serie, capítulo a capítulo, se ve cómo va adaptándose, ¿no? Muy interesante, si ustedes tienen la oportunidad de verlo. Se llama Doc. Muy, muy interesante ese tipo de series, ¿no? De la vida, de qué es vivir. Muy interesante. Sí, pero bueno, yo pienso que como dije al principio, el autoperdón es un regalo que nos podemos hacer a nosotros mismos, y también en algún momento también nos podemos perdonar por ser la versión que quizá no nos gusta ser, porque puedo ser yo una versión ahorita de mí que no me gusta y por eso voy a terapia y busco la ayuda, y también tengo que pedir perdón por no amar la versión que tengo ahorita, pero también darme gracias porque tengo la oportunidad de modificar y crecer y desarrollarme y tomar habilidades. Claro. Y cuando hablamos también del autoconocimiento que hablábamos de un principio, pues también hay una frase que me gusta mucho que dice, si no te gusta la versión que eres, tírala, rómpela y la vuelves a construir. En algún momento de construirse y volverse a construir es muy padre. Sí, obviamente es un cambio de empezar de cero, todo eso, pero sí decir ahora qué versión quiero ser, tomar herramientas, cambiar, pedirme perdón por las veces que no me amé, por las veces que permití, por las veces y decir, bueno, ahora lo libero, lo saco de mi saco y ya no me pesa, ya no me hundo y continúo. Claro. Hay un neurocientista americano, también se los recomiendo, hay muchos videos, mucho material de él en YouTube, y yo le empiezo a seguir, me encanta, ¿no? Lo que él descubre, y obviamente como es hablando de ciencia, lo comprueba, ¿no? Entonces, él tiene un libro que se titula Deja de ser tú. Y cuando tú lo ves y dices, ¿cómo? O sea, espera, ¿no? Es exactamente eso que acabas de decir. O sea, deja de ser tú. Para que tú tengas una mejor versión de ti, deja de ser lo que estás haciendo ahora. ¿Cómo eres? Para que haya esa transformación, ¿no? Claro que no es fácil, pero las consecuencias pueden ser maravillosas, ¿no? Muy cierto, muy cierto. Pues bueno, amigos, con esto finalizamos el episodio de hoy, agradeciéndoles la presencia a los que están, a los que más tarde podrán ver el episodio, nos comentan, mándenos sus mensajitos, para nosotros son muy útiles el escucharlos y el estar en contacto con ustedes siempre. Que tengan un excelente fin de semana, un viernes fantástico, y bueno, los dejo con Mani para que se despidan. Pues yo también les quiero agradecer a los que nos van a ver, los que estuvieron al pendiente en la transmisión, y pues nunca tengan miedo a autoperdonarse, a cambiar, a buscar la ayuda, a autoconocerse, a autoperdonarse, mejorar su autoestima, todo lo que hemos estado platicando, pero también ser ustedes mismos, siempre sean ustedes mismos, auténticos, y ser muy sinceros con uno mismo, y también decir, la regué, aunque me duele el niego, me equivoqué, me perdono, lo libero y continúo. Exacto. Pues bueno, entonces les agradecemos, esperemos vernos el próximo viernes, que tenemos también un tema muy muy interesante,
y pues ahí nos estamos viendo. Ok. Chao, chao.